Hola, muy buen día. Un gusto saludarlos nuevamente. Soy Aquiles Mori de Rimonet y estamos hoy nuevamente partiendo con Entre Expertos. Entre Expertos, para los que no nos han visto o no nos recuerdan para algunos, es una idea para poder acercarnos un poco más a los requerimientos de cada uno de nuestros clientes. Más allá que un tema comercial, es la idea es llegar a poder entregarles un pequeño barniz de esas cosas que todos los días vemos los encargados de data center, los encargados de TI, y donde siempre tenemos dudas. Dudas que nosotros como Rimonet, o a la vez con nuestros partners que siempre están presentes para cada uno de nuestros clientes, podemos ayudar a resolver. Hoy día, como siempre, contamos con el apoyo de nuestro aliado y partner Schneider. Tenemos presente a Gonzalo Mancilla. Gonzalo, ingeniero de soluciones y a la vez tiene otras características adicionales en toda su experiencia. Así que, Gonzalo, por favor, pido que te puedas presentar para que partamos con este entre expertos. Perfecto. Sí. Bueno, de partida, buenos días, Aquiles. Buenos días a todos los que me están escuchando. Claro, actualmente estoy como encargado de los productos de climatización de Schneider Electric, ¿cierto? Todos los productos de climatización por la parte de data center, ¿cierto? Todas las cargas críticas que necesitan siempre estar tanto energizados y en este caso climatizados, ¿cierto? Esa es mi función actualmente, pero ya he pasado por bastantes temas, ¿cierto? Como UPS, también trabajé con rectificadores, con baterías, entonces tengo una visión bastante amplia a nivel holístico de un data center. Y en esta ocasión estoy encargado de los equipos de climatización. ¿Ok? Perfecto. Gracias, Gonzalo, por presentarte. Bueno, entiendo que entonces tienes una mirada bastante cercana con clientes y también con sus requerimientos y soluciones, independientes si te acercas en una visita o no, lo que me refiero a poder asesorarlos en todas sus inquietudes, ¿o no? Claro. Así es, generalmente nos dicen, tengo tal problema, ¿cierto? Necesito solucionar esto. No muchas veces, o no solamente de climatización, sino que el problema es esto, necesito aumentar la carga o me está pasando este tema, ¿qué tengo que hacer? Y como yo ya llevo tiempo en el tema, es o aumentar la potencia del UPS o aumentar la autonomía en términos de batería, ¿cierto? Y por supuesto, cuando tienes que aumentar la carga, no solamente aumentar la carga del UPS, sino que también aumentar tu climatización. Por supuesto, si es que tu equipo de climatización no tiene la capacidad para poder climatizar toda esa carga o toda esa disipación que vas a aumentar, ¿cierto? Esa disipación de calor. Claro, bueno, ahí tenemos temas bien importantes que tienen que ver con el data center. Lamentablemente, muchos clientes tienen un mal concepto del data center porque piensan que porque tienen a lo mejor un solo gabinete, un solo rack, no es o no cumple la función de un data center. Entonces, yo creo que también debemos recordarle un poquito a los clientes que el estándar dice que donde está concentrado mi centro de cómputo y todo mi core de negocio, ya sea en mi oficina como tal o a lo mejor en algún host, lo que sea, ese es mi data center, está almacenado todo lo que es el core de mi negocio, todos mis servicios. Por lo tanto, debemos tratarlo como tal, así sea una única unidad. Y ahí es donde pasa que los clientes a veces se olvidan de que para poder cumplir con eso hay estándares, hay normativas, hay recomendaciones. Bueno, en Chile, si bien es cierto, nos regimos por estándares internacionales, por lo tanto para nosotros son estándares, pero Claro, eh, entonces a veces lo dejan de lado porque dicen, no tengo un gran data center, no tengo la capacidad. Y ahí entramos en esa dinámica de, ¿para qué voy a hacer esto si a lo mejor no voy a llegar jamás a poder pensar siquiera en una, no sé, en una solución ya
profesional, como que tenga un tier o un rater algo, un tier algo, o a través de CREA un nivel algo. Entonces, ese tema a veces falta mucho los clientes a veces como que, no sé, si se achican o se apocan, porque piensan que solo, como te decía, que solo un rack no es su data center, y objetivamente sí lo es. Y a veces eso Claro, nos es que toca depende, decirles. es que eso lo define la disponibilidad, ¿cierto? ¿Qué Así tan es. crítico para ellos es perder es su servicio? ¿Cierto? El cliente sabe qué es lo que pasa cuando pierde la energía, cuando pierde la climatización en ese servidor, ¿cierto? Si para él perder la energía, ¿cierto? Perder ese servicio no es crítico, no va a buscar nunca un estándar tan alto. Entonces, Claro. mientras para él no sea un, una pérdida monetaria, ¿cierto? O de equipo, de volver a encender ese servidor, que todos sabemos que volver a encender un servidor de repente es causa de falla, Sí. ¿cierto? Para él no va a ser crítico buscar un estándar tan alto, ¿cierto? O no va a ser necesario buscar un estándar tan alto. Entonces, hay clientes que sí lo buscan porque saben que perder un servicio es crítico y en términos monetarios va a ser peor. Entonces, hay clientes y clientes. No, definitivamente. Mira, hoy día, y ahí es a lo mejor es donde nosotros somos muy activos, ya me refiero como nosotros como Rimonet, ustedes como Schneider. ¿En qué sentido? En que siempre somos los que tenemos que tratar Nosotros de, como partners, nosotros como partners. exactamente, por eso, como partner, me refiero, somos activos con el cliente final, en que siempre tenemos que tratar de asesorarnos de la mejor forma. Ahí es donde hoy día me encuentro con un tema, tengo dos temas bien puntuales que comentar, pero uno muy específico. Tenemos un cliente que de la nada empezó a levantar todos sus servicios y, perdón, sus servicios hacia la nube. Y ahí nos ¿Ya? encontramos con un dilema en que un día nosotros monitoreamos su data center, y un día empezamos a recibir alertas de humedad, alertas de muchas cosas, que empezaron a descontrolarse el equipo del sistema de climatización, empezó a trabajar mal. Entonces, y pasó que empezamos a averiguar qué estaba pasando. El cliente a su vez también empezó a recibir las alarmas y nos empezó a reportar. Pero resulta que el cliente había, con todo su proceso de levantar los servicios a la nube, apagó prácticamente todos sus servidores. Pasó No de un es, cien no por es un gran ciento data center. a un 5%. ¿Cómo? Pasó de un 100% a un 5% de lo que tenía. Promedio, así mismo es. Prácticamente de un 100% a un 5% aproximado. ¿Por qué? Porque quedó solamente con comunicaciones y de ahí, ¿qué pasó? Empezaron las alarmas, pero ¿cuál fue el mayor problema? Que el cliente no le reportó a nadie, en este caso de nosotros, de que iba a ser apagado de servidores. Y apagado masivo, porque apagó todo. O sea, tenía dos servidores, dos racks llenos de servidores, los cuales los apagó. Por lo tanto, el efecto en la sala y en el sistema de clima fue pero inmediato. O sea, al Claro. día siguiente, él apagó un día martes, al día miércoles, tanto la unidad de aire como el sistema externo o sea, perdón, el sistema autónomo de monitoreo empezó a reportar subidas de alarma perdón, subidas de humedad, en algún momento llegó hasta el 85% de humedad, casi 90% en algún momento. Entonces, y nadie se explicaba, se supone, no, si el equipo está funcionando bien, bueno, como corresponde, llegamos a la visita porque había que ir a ver al cliente para esto, y nos damos cuenta que está todo apagado. Mm. No, dijo el cliente, lo que pasa es que llevamos todo nuestro servicio a la nube y estamos en la prueba de marcha, así que ayer, o sea, claro, ayer apagamos switch,
y dejamos todos los servidores desconectados. Ya. Y a nosotros, ¿cuándo nos avisan? No, pero es que no lo vimos necesario. Bueno, aquí tienes la necesidad. Teníamos por más que tratábamos de hacer cosas, el equipo, la unidad el data center no bajaba la humedad. Solución, en ese momento, para que no siguiera subiendo la humedad, apagar el equipo, apagar la unidad de aire, porque necesitábamos que se empezara a generar temperatura dentro de la sala para que bajara ese nivel y después poder regularle la potencia a la unidad de aire, que es lo que nosotros vimos, pero ahí es donde vamos por el lado tuyo. ¿Qué recomiendas para esto? ¿Qué ocurre en estos casos? Porque resulta que los clientes, como te digo, no nos avisan, no nos O sea, avisaron en este caso. ¿Qué crees es un tú? tema de educación también, ¿cierto? Es un tema de ¿Ya? educación a los clientes, no sé si me escuchas bien. Te escucho súper bien. Sí, ya, perfecto. Es un tema de educación a los clientes, de que también los equipos de climatización eh, tienen un mínimo, ¿cierto? Tienen un mínimo de funcionamiento para que, por supuesto, ellos puedan climatizar bien, ¿cierto? Entonces, es un tema de que hay que informar a los clientes de que su equipo funciona entre tal rango y tal rango de forma correcta. El punto de operación de un data center tiene que ser de tal punto, ¿cierto? Entonces, es un tema de comunicación, de enseñarle al cliente cómo debiese operar de forma correcta a su cliente y también, o sea, a su data center, y también una comunicación con su partner, ¿cierto? O sea, con su partner de mantenimiento. Claro, Voy a operar esto, voy a hacer esto en mi data center. Si es que el cliente no se siente preparado con sus equipos de infraestructura, ¿cierto? Como la UPS, como la distribución eléctrica, ¿cierto? Si no se siente preparado, consultarle a su partner de infraestructura, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué me recomienda? ¿Cierto? Primero hacer esa consulta antes de llegar y hacer cambios a, a tontas y a locas, ¿cierto? Eso es como lo primero. definitivamente, creo lo mismo. O sea, nosotros se lo dijimos después ya en una conversación más tranquila con el cliente, porque primero teníamos que solucionar el problema. Eh, Oye, o sea, el data center hasta tiene vida propia en los equipos, entonces no puedes hacerle esto. O sea, lo estás cambiando su estado natural de un viaje y le estás diciendo que trabaje mal. Y de hecho él estaba fascinado, pero ¿cómo no? Me dijo, si está funcionando excelente. Adicionalmente, ahora tengo casi 9 horas de autonomía en la UPS. Mira qué Claro, mejor. si bajó toda la carga. De hecho, le dije yo, claro, lo que pasa es que ahí está la diferencia. La UPS es una cosa, porque no le afecta cuánta carga tenga, Claro. pero Pero el no te sistema de preguntó por el aire, rendimiento de la UPS. ¿ah? No te preguntó por el rendimiento de la UPS. Eso no le No, interesa. ahí apareció otra idea maravillosa después. Que te la voy a decir al final, que yo ya después dije yo, aquí no, estamos mal. Eh, entonces el cliente estaba fascinado porque su UPS, porque revisó cuánta autonomía tenía el UPS, entonces dijo, por tanto el aire está todo excelente. Estabas equivocado, le dije, pero bueno. Y acá te lo acaba de mostrar, el mismo data center te lo acaba de mostrar. Entonces, es difícil decirle a un cliente que está equivocado, pero lamentablemente en ocasiones hay que decírselo, porque a veces les cuesta comprender que como si estoy bajando, en este caso, lo que tú lo acabas de decir, las unidades de aire necesitan un mínimo de potencia para funcionar. Entonces, si yo los dejo en cero y los tengo funcionando en la unidad de aire full, obviamente voy a generar parámetros que no corresponden, como exceso de humedad y ese tipo de cosas. Porque el aire al final, tú le estás diciendo que trabaje full, aunque no tenga carga. Claro, Entonces claro. no se ¿No? apare- Y el calefactor, si es que tiene calefactor, va a terminar funcionando el calefactor todo el tiempo. Así es. Aquí es donde aparece la última parte que podemos decir respecto a esto. ¿Por qué la última parte respecto al tema de la operación del equipo? Porque después viene otra, que también te la quiero declarar, que es con el mismo cliente. ¿Qué le recomendaríamos a un cliente, por ejemplo, cuando tiene que hacer este tipo de cambios masivos en o Ujú. sea, perdón, más que masivo, sino que brusco en su data center, en lo que es potencia? Ya.
qué recomendarías tú para este caso? Eh, o sea, es proyectar, hacer el paso a paso, ¿cierto? ¿Perfecto? Qué pasos de potencia yo tengo que hacer? ¿Cierto? Bueno, si es que va a aumentar, ¿qué paso voy a hacer? Porque si va a aumentar potencia, de partida va a ocupar espacio, ¿cierto? Claro. Qué espacio tengo disponible? Ok, entonces voy, voy con esto, hago el primer paso de aumento, que, eh, ¿cuánto espacio tengo para aumentar en términos de clima? ¿Cierto? Entonces, tienen que tener claro esos pasos de crecimiento, ¿cierto? Y también hacia abajo, ¿cierto? Eso ¿Cuánto mismo. puedo bajar? Yendo en este caso a nuestro caso, o sea, en este caso, mirándolo, sería también proyectar una bajada, me refiero ordenada y orgánica, y que no sea como nos ocurrió en este caso, que fue una bajada de switch y listo. Claro, claro. Bueno, en este caso, si es que quiere bajar de forma brusca, simplemente avisar, ¿cierto? ¿Qué hago en el equipo de clima? Y ustedes, como Rimonet, llegan y se preparan antes. Es decir, bueno, ¿qué hacemos con el equipo de clima? ¿Le bajamos las cantidades de horas de funcionamiento o no? ¿Cierto? O apagamos simplemente el humidificador, que también De, puede ser. claro, definitivamente. De hecho, es parte de las soluciones que nosotros hicimos ese día. Una de ellas fue eh, levantar el, el- la temperatura de corte, porque ya no teníamos tanta potencia, Claro. entonces no era necesario tenerla tan baja. Levantamos la temperatura de corte, bueno, desconectamos el humidificador, pero ya después de que hicimos que la sala tomara, después de, si no me equivoco, Claro, imagínate, o sea, que regulara bien la humedad, que bajara de 85% a lo que debiese estar. sí, de hecho, para lograr bajar a 40, nos demoramos 4 horas con el equipo apagado. Imagínate el nivel de temperatura que hay hoy día. Nada, no hay Claro, potencia. 4 horas claro, y al data center no le pasó nada sin aire. Obviamente apagado el aire y esto, ojo, no es que alguien pueda apagar la unidad de aire de un data center así como así. Aquí como para estábamos, corregir. la voy a corregir al tiro, estábamos en forma controlada y en todo momento ahí. No es que, pero era la única solución que teníamos en el momento, porque en este caso, este data center no tiene deshumidificador, por lo tanto, no había posibilidad de dejar hacer poner una unidad de, no sé, que el humidificador trabajara full o en forma manual para que nosotros pudiéramos eliminar esa humedad. Entonces, por lo tanto, la única solución que teníamos era apagar. Sí, por lo tanto, pero lo recalco, la unidad de aire de un data center no se puede apagar a no ser que esté en un ambiente controlado, Claro. porque no nos podemos apagar e irnos para la casa y después volver y ahí después quedar embarrados. No, en ningún momento digo eso, solamente fue una solución Evitar cualquier alternativa problema. para poder solucionar este problema. Me parece Así bien. que Claro. no, no le recomiendo a nadie apagar la unidad de aire. Por favor. Después no digan que aquí le Mori dijo, no, sí hay que apagar la unidad de aire para que se mejore la unidad para que se mejore ¿cómo se llama? La humedad. No, eso no corre, para nada. Eh, bueno, aquí nos pasó otro tema, siguiendo con la continuidad de las mejoras supuestas del cliente, que tiene que ver que nos dijeron, tenemos harta autonomía del UPS. ¿Por qué no incorporamos la unidad de aire al UPS? Ya. Ok. Eh, claro, dije yo, depende. Pero sí, pues esta misma unidad. Pero esa unidad es más grande que el UPS, de mayor potencia. ¿Cómo la vas a incorporar al UPS? No, pero si tengo tiempo. Pero es que una cosa es el tiempo Ajá. Otra cosa es la capacidad. y otra es la capacidad. Ya. Y ahí también tocó otro tema. Entonces, pero como yo, y ahí apareció el conocimiento de afuera, pero como yo he visto que hay en otros temas, lugares han tenido la unidad de aire respaldada por una UPS.
Pero primero hay que asesorarse qué UPS, porque a lo mejor puede ser una UPS de un edificio, que es una UPS muy grande, mucha capacidad, pero esta no es capaz. No, pero si tengo tiempo. Y me Mm, insistían con el tema del tiempo. claro. Entonces ahí también a veces hay desconocimiento en los clientes entre qué es lo que es tiempo de autonomía en un UPS y qué es lo que es capacidad. Así es. Y Así bueno, y es. una de las cosas que generalmente no se recomienda es estas cargas, y por lo menos yo no lo recomiendo. No sé, el juicio experto que me puedes comentar tú en este momento, o si tienes experiencias en las cuales sí estén respaldadas las unidades de aire a través de UPS. O sea, más que nada es por qué lo necesita, ¿cierto? Eh, Claro, necesita realmente que tenga refrigeración continua, es porque tus equipos de expansión directa, después de apagarse, ¿cierto? Se demora 5 minutos en reiniciarse. Después de que están esos 5 minutos, tu data center, mientras están esos 5 minutos de espera, sube mucho la temperatura. Hay que realmente hacer todas esas preguntas como para decir, ¿necesitas realmente la refrigeración continua, sí o no? Porque si no es así, conectar un equipo de clima a una UPS no se justifica, ¿cierto? claro. En ese caso de que realmente ustedes estuvieron ahí 4 horas, que el data center no subió mucho la temperatura, conectar el equipo de clima a la UPS, yo no le veo ningún sentido, ¿cierto? A lo mejor el equipo de clima realmente reiniciaba su funcionamiento en 2 minutos, ahí no lo sé, ¿ya? Pero, claro, los estándares nuevos, ¿cierto? Que en este caso es la refrigeración continua, que es el Tier 4 si no me equivoco, ahí tú me puedes corregir, Así es. ¿cierto? Dice que tiene que ser refrigeración continua y lo conectan a un UPS, ¿ya? Pero, por supuesto, el compresor tiene que ser con partida suave para que el pico de partida, ¿cierto? No le provoque daño a la UPS, no puede ser entonces cualquier equipo de clima. Pero igual es bueno saber de que el cliente también tiene esa noción de que puede tener siempre su equipo de clima en funcionamiento. ¿Ya? Igual tiene algunas nociones de cómo mejorar su dataset. Claro. De hecho, yo le decía lo mismo, o sea, que si en este caso, que si hubiéramos tenido una UPS de mayor capacidad, eh, y que tuviera las mismas condiciones, podríamos haberlo hecho. Me refiero a las mismas condiciones porque aquí se presentó algo, y aquí es donde está lo grave de la situación. Incorporaron al levantamiento a un eléctrico de mantención de edificio, no de data center. Ya, Entonces, el eléctrico simplemente dijo, incorporémoslo, sin hacer las consultas adecuadas y adicionalmente, sin revisar la forma, en este caso, que la UPS entregaba la energía. De hecho, este data center, no sé por qué razón, pero el cliente lo tiene con una UPS trimono, o sea, con dos UPS trimono. Y el ya. aire es trifásico, entonces me decía, no es real. No, ¿Cómo? si el eléctrico hizo el levantamiento, y la UPS es trifásica. Pero ojo, Ya, la trifásica. UPS tiene trifásica de entrada, no de salida. Entonces, y casi intervienen la UPS y el aire. Ay, Por eso a veces dejan de lado el juicio experto, a veces no sé, por querer, y ahí es donde también me preocupa el hecho de que eléctricos que no tienen el conocimiento, o gente de aire que no tiene el conocimiento en unidades de precisión, se incorpora a actividades que son difíciles de manejar para ellos, y más todavía si no tienen el expertise para hacerlo. claro. Entonces aquí, si tú te diste cuenta, en este cliente fueron una sucesión de distintas tareas que se fueron haciendo, y otras que estaban bien declaradas de alguna manera como teoría,
pero no como realidad. no como Porque yo, realidad. Así de es. hecho, es lo que yo le decía al cliente. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas en el data center y puede ser súper ingenioso, pero cuando ya tienes un data center armado, tienes que partir por la base de qué es lo que tiene el data center. No pensar en que, no, pero si lo he visto en otras partes, sí. Pero primero veamos si es compatible una unidad con la otra. Veamos si la potencia que tienes de aire versus la potencia que es la UPS. La UPS de partida tiene que tener dos capacidades. La primera, que sea capaz de soportar la carga que le tienes conectada, la carga TI, y después, como una carga superior más un delta, de la potencia del aire. Y si tienes esa holgura, recién ahí puedes pensar en incorporar la UPS, o sea, la unidad de aire a la UPS, con los riesgos que significa. Así Porque, es. porque los compresores en alguna, o sea, en algunos equipos tienen una partida brusca, no son partidas suaves, entonces obviamente vas a tener pic de consumo a veces muy alto o pic de potencias muy elevadas que eh, pueden ser un riesgo para la UPS. Exacto. Y Exacto. Y cuando se conecta los equipos de clima UPS, ¿cierto? Lo que se hace generalmente es que tú separas un UPS para carga IT y un UPS para cargas mecánicas, ¿cierto? O sea, el equipo de clima, tú lo conectas a una carga mecánica o las bombas, ¿cierto? Para los sistemas que ocupan refrigeración con agua de chiller, ¿cierto? Con las manejadoras de agua. Todo eso va enfocado o solamente conectado a una UPS para cargas mecánicas, ¿cierto? No se recomienda juntar las cargas IT con las cargas mecánicas. eh, bueno, ese era lo otro que se le comentó, que era riesgoso hacerlo, hacer esa mezcla de cargas. Pero mira, aprovechando una parte de lo que tú decías recién y poniéndonos esto en una realidad, en el enfriamiento continuo, refrigeración continua. Schneider, tiene equipos hoy día que le podamos recomendar a un cliente, por ejemplo, si lo puedes hacer, puedes generar enfriamiento continuo, no sé, voy a decir un ejemplo, el equipo XX tiene un compresor de partida suave que podría permitir este tipo de conexiones, obviamente pensando en lo que tú dices, en una VS que es para la área mecánica y no una mezcla Sí, de... sí. Nosotros tenemos equipos con compresor variable, ¿cierto? Con compresor de partida suave. O sea, eso lo podemos hacer, ¿cierto? Y también nosotros en nuestra página tenemos unas herramientas que se llaman Trade Tools Off, donde ahí tú puedes calcular cuánto sube la temperatura en el momento en que pierdes la energía en tu data ¿Ya? center. ¿Ya? Entonces tú más o menos puedes calcular cuánto va a subir la temperatura de tu data center al momento de perder la energía. Son herramientas bastante interesantes que te permiten saber si es que necesita refrigeración continua o no. Y esas herramientas, si bien es cierto, son difíciles a veces manejar, que un cliente pueda manejarlas, pero están abiertas a todo público o Sí, solamente para son nosotros públicas, como partner. son herramientas públicas. Herramientas públicas. ¿Sí? No es necesario que estén registrados como partner o no, son herramientas abiertas para todos. Mira, a veces eh, los clientes a veces tratan de investigar y en algunos casos he tenido algunos clientes que me han consultado si existe de parte de las marcas que entreguen algún tipo justamente de herramientas o pequeñas charlas en las cuales ellos se puedan interiorizar más en el manejo y administración, porque si bien es cierto, la mayoría de los data centers hoy día aquí en Chile son todos pequeños data centers corporativos. Si bien es cierto, tenemos grandes data centers que obviamente cumplen todos los estándares, primero en disponibilidad, después en la forma de operación y administración, pero no es el común y la realidad 100% de Chile. La realidad Claro, que tenemos hoy día en Chile es que tenemos, no sé, un 90% de data center corporativos que no superan los 5 o 10 rack
y son administrados por personal de TI, o personal de soporte o informática. El caso es que no, lamentable, y no digo lamentable, sino que es porque es la forma en que lo han ido manejando, en que no se separan las aguas, en que la administración de TI es una cosa y la Ujú. administración de la infraestructura del data center es algo totalmente distinto, porque hay que saber electricidad, hay que saber climatización, saber Claro. cómo funciona una unidad de incendio. Entonces, y hoy día, y hay muchos clientes a veces dicen, es que me gustaría aprender, me gustaría saber. ¿Qué puedes recomendar para esos clientes? Porque igual lo que a este cliente no, le pasó es crítico. O sea, si este cliente no tiene contrato con nosotros en esta ocasión, habría podido ser algo desastroso, porque si hubiera seguido generando humedad dentro de su data center, es súper complejo que no lo hubiera podido controlar si hubiera estado él solo, como en los casos comunes que tenemos en Chile, que el TI es el que se hace cargo del data center y a no ser que le aparezca un símbolo rojo, un LED rojo en alguna parte, el cliente no se preocupa de otra cosa, porque siempre le dijeron que si se alarmaba en rojo es porque ahí recién llamará a alguien. Claro. Algo súper básico. Exactamente, por eso te digo. No, pero mira, nosotros tenemos, como te decía, esas herramientas que son eh, los trade tools off, como te decía, ¿cierto? Que esa es una herramienta que te permite calcular cuánto sube la temperatura de tu data center, pero también, por ejemplo, te dice si es que necesitas ocupar cerramiento de pasillo o no, ya te dice qué arquitectura es mejor para los sistemas de clima, si es que expansión directa, enfriamiento con agua, dependiendo de qué tanta carga tú tienes, ¿cierto? Esa es una. Hay varios white papers. Nosotros también tenemos varios white papers donde te dice que en términos de UPS, también en términos de clima, hay varias cosas que el cliente puede ir leyendo de a poco. Y también hay varios videos donde muchas charlas, tanto de climatización, UPS, hace poco hubo una charla de refrigeración por líquido, ¿cierto? Todos estos racks de alta densidades que se va a empezar a refrigerar por líquido, ya el aire va a empezar a salir de estas capacidades, ¿cierto? Ya sobre 50 kilowatts el aire ya no va a ser capaz de ser refrigerado o de refrigerar, mejor dicho, esos racks, sino que el líquido va a tener que empezar a refrigerar esos chips, ¿cierto? Entonces, toda esa información las tiene y está en nuestra página, pero también existen otras formas de, de, de estudiar, ¿cierto? Está el Uptime, está el ICREA, hay varias charlas que son gratuitas que uno puede ir escuchando 30 minutos, por ejemplo, este podcast, ¿cierto? Que uno tiene que ir interiorizándose con pocos minutos al día. Realmente uno no tiene que no siempre pagar un curso para poder aprender de a poco. Sí, definitivamente. La verdad que te encuentro toda la razón. Cuando el cliente quiere mejorar una solución o quiere dar mejores alternativas a lo que ya tiene, la verdad que no es necesario ser especialista, pero con pequeños, grandes tips pueden Exacto. aprender a manejar su data center, aprender a detectar a veces fallas que son a veces una alerta que te puede salvar incluso tu data center. Porque ese es el tema. Saber administrar el data center, como te decía era antes, el data center, de acuerdo a la cantidad de energía y a la cantidad de potencia que tengamos al interior, al final se transforma en algo que tiene vida propia, porque si hay algo mínimo que se desconecta, se descompensa en otro lado. Se desconectó el aire, empieza a subir la temperatura y va a empezar a dañar las unidades hasta que se apaguen. Obviamente Claro. se desconectó el UPS, muere todo. Pero ahí es donde los clientes empiezan a entender la forma y la vida que tiene el data center. Por último, para no quitarte más de tu tiempo en este caso, y sé que muy agradecido de toda tu disponibilidad, ¿qué tiene hoy día, si tú me puedes comentar, respecto a Schneider?
Ya hoy día, en este momento ya vamos a hablar directamente de nuestro partner, Schneider Electric. ¿Qué, qué cosas novedosas trae hoy día Schneider o para lo que es soluciones de enfriamiento? ¿Mantiene su línea de equipo, elimina equipos o cambia de tecnología? Cuéntame un poquito de eso. Mm, a ver, ¿cómo te explico si mantiene o no mantiene? ¿Cierto? Porque en realidad tú que estás ahí al frente con los clientes más, de tus clientes más corporativos, ¿cierto? ¿Qué es lo que saben y no saben? ¿Cierto? Porque yo te podría decir, eh, claro, vienen los micro data centers, pero a lo mejor tus clientes ya saben que están los micro data centers. Claro. ¿Están o no están? ¿Ellos saben o no saben que vienen los micro data centers? Yo creo que ya saben. Por lo menos a nuestros clientes nosotros siempre tratamos de informarle todas las novedades que tiene que tiene la marca. Pero me refiero yo más allá de eso, es por ejemplo, a lo mejor en novedades en la parte, el área en lo que es tecnología de funcionamiento, por ejemplo. Vamos a poner, no sé, antes los equipos eran, no sé, ponte tú, las unidades de aire contaminaban mucho, hoy día son más ecológicos. Por eso, ¿qué novedades a lo mejor, como te digo, puede O haber sea, en las novedades que nosotros tenemos como equipos de clima es que el uso del free cooling ya tiene que ser, no sé si mandatorio, pero hay que empujar el uso del free cooling. ¿Y qué es el uso del free cooling? Es aprovechar las bajas temperaturas ambientales para poder apagar el compresor. Prácticamente es eso, ¿cierto? Ahorrar energía apagando el compresor, porque el compresor es lo que más consume en un equipo de clima. ¿Ok? Entonces, el- eso nosotros lo tenemos tanto en nuestros equipos del tipo in-row, que se llama, que se instalan entre los racks, ¿Mm? ¿cierto? Y los equipos perimetrales, los que van alrededor de los racks. ¿Ok? Eso es como algo que ya tiene que empezar a ser utilizado para poder ahorrar energía. ¿Ya? Y por supuesto que los compresores ya son los inverters o los compresores que son regulables. Ya antiguamente estaban los compresores que se encendían de 0 a 100 sus capacidades, ahora son compresores que son regulables y que empiezan desde los de 20% hasta el 100% de su capacidad. Esas son como las tecnologías que están ahora y que tienen que ser utilizados para ser más eficientes. Prácticamente es eso. Pero igual ahí tenemos un buen punto, o sea, el mejorar la eficiencia, mejorar y disminuir el consumo eléctrico hoy día en que la demanda eléctrica cada día crece más a nivel mundial, o sea, es algo, pero hay invierno bien marcada, respecto a temperatura, a veces no respecto a lluvia, pero sí respecto a temperaturas bien marcadas en el país, y eso nos permite entonces poder usar ese tipo de configuraciones y eso obviamente se va a ver reflejado primero en en el comportamiento global y a la vez también Ujú. en nuestra factura a fin de mes, me imagino. Exacto, sí, sí, la idea es ahorrar energía. Eso es el mayor objetivo del free cooling, ¿cierto? Ahorrar energía. Y también el tema de los refrigerantes, que poco a poco ya el refrigerante R410 va a ser reemplazado por refrigerantes que van a ser más amigables con el medio ambiente. El famoso R410A. Dicen que le queda poca vida útil todavía a esta altura. Claro, claro. En Europa ya se está empezando a utilizar el R454B, ¿cierto? Entonces, ya va a empezar a emigrar por refrigerantes más ecológicos, ¿ya?
Bueno, entonces derechamente, o sea, derechamente, entonces, por lo que entiendo, la compañía sigue 100% en su mirada verde, tal como es su Exacto, logo corporativo. más sustentable, así es. Así es. Bueno, yo creo que seguir respecto hablando sobre sustentabilidad y todo lo que corresponde a ahorro de energía, podríamos tener, pero un mundo y una cantidad de horas que a lo mejor definitivamente el día de hoy no nos alcanza. Pero yo Así creo es. que puede ser tema para otra ocasión probablemente. Gonzalo, yo creo que cada día este tipo de conversaciones son súper interesantes para nuestros clientes tanto corporativos, nuestros clientes que recién vienen integrándose, o incluso a quienes no son clientes. El objetivo es tratar de llegar y darle información certera, más allá que técnica o no técnica, para que les sirva a nuestros clientes o posibles clientes, a tus mismos partners. Entonces, hoy día yo creo que aprovechar estas instancias, estas cercanías con la tecnología, que estamos muy inmersos, son muy buenísimas. Nada que decir, solamente darte las gracias por todo tu tiempo, Gonzalo. Espero que podamos en algún momento juntarnos nuevamente. Sí, Gracias sí. infinitas y no sé si quieres despedirte en un minutito. Sí, más que despedirme, me gustaría como darle unos consejos a los clientes respecto a que se acostumbren a administrar de forma correcta el flujo de aire de su data center, ¿cierto? Que eviten al cortocircuito del aire caliente con el aire frío, ¿ya? Yo creo que tú lo has visto de que eh, De todo están un poco. inyectando aire frío en el pasillo caliente, ¿cierto? Entonces, que ustedes como clientes, ¿cierto? Como usuarios de data center, eviten eso, administren bien, ocupen cerramientos de pasillo, ¿cierto? Separen bien el aire caliente con el aire frío porque así van a tener una mejor eficiencia en sus equipos de clima. Solamente eso como recomendación, ¿ya? Y claro, despedirme por mi lado fue un gusto, Aquiles, realmente hablar estos temas. Siempre es bueno saber qué problemas tienen los partners con sus clientes, porque también uno así va aprendiendo, entre comillas, uno lleva más tiempo en el mercado, pero uno siempre va aprendiendo más cosas día a día. Definitivamente. Bueno, así es. O sea, siempre el objetivo es eso, poder dar pequeñas recomendaciones que sean entendibles, no tan cuadrados con lenguaje técnico, sino que en esto una conversación agradable, una conversación simpática. Y bueno, definitivamente, gracias nuevamente, gracias a todos y les damos las gracias a todos nuestros clientes por preferir a Rimonet, por preferir Schneider y por preferir este espacio de Entre Expertos. Que estén muy bien, hasta luego. Listo, hasta luego, Aquiles. Chao, que estés bien. Chao, chao.